Una de las cosas con la que se da uno mismo cuenta que vivimos en una sociedad, en una civilización donde la razón es un bien escaso, donde el discernimiento es un lujo. La razón cada vez va a ir no desapareciendo, pero sí se va haciendo amorfa, se le va a producir un callo en la mente, en el pensamiento, se va a encallar ahí, se va a hacer costra inclusive, y va a ser muy difícil luego vivir o tomar decisiones razonadas. Muy difícil. Y no es tanto por esa culpa de las tecnologías, que también tienen que ver, claro, por supuesto, sino viene más atrás, viene desde nuestra educación, viene de nuestra familia. En el que se basaba principalmente en trabajar, buscarse la vida, mantener una familia estable, no emocionalmente, sino económicamente. El tema de las emociones nunca... ¿Qué emociones? ¿Qué es eso? Eso se come. Normal, porque no había información. Una familia que en la mayoría de los casos totalmente ideologizada, o de derechas o de izquierdas. El centro vino luego más adelante, pero derecha o izquierda, defínete. Y los estereotipos de que tenías que ser de izquierdas si eras obrero. ¿Cómo? ¿Qué osadía ser de derechas o liberal siendo un peón albañil o siendo un ajustador matricero? Eso es una barbaridad. ¿Cómo puedes ser tú de derechas, de ideología de derechas, siendo obrero? Eso es contra natura. No puede ser. Tienes que ser de izquierda. O como tú, mi hijo. Eres con ideas progresistas, de izquierdas, inclusive anarquistas. Cuando debería ser de derechas, porque imagínate, ¿quién va a defender la empresa que tu abuelo, con lágrimas, sudor y esfuerzo, echó para adelante? Esta empresa con la que tu familia
está en el nivel alto. Esta empresa que te facilita la vida y no vas a tener que matarte en una obra. ¿Cómo osas ser de derecha, mi hijo? Has caído en la trampa, ¿eh? ¿Cómo osas ser de derechas? De izquierdas, perdona. ¿Cómo osas ser anarquista? Republicano, comunista. Eres la vergüenza de la familia. Cómo las ideologías, así como las religiones, han marcado nuestra personalidad. Y por esa razón de vivir en familias, en sociedades totalmente ideologizadas, o deporte, fútbol, noticias, religión y política. El haber tenido familias, como la inmensa mayoría, ideologizadas, pues ha marcado lo que somos hoy. Seres intransigentes, que cualquier discurso que vaya en contra de tu ideología lo sientes en carnes propias. Esto ya es lo más fuerte, que una discusión de ideologías llega a penetrarte en tu sentimiento, emociones, en ti mismo, en el funcionamiento hasta de tus hormonas, por si te cabreas. O sea, esto es muy fuerte. ¿Qué preponderancia, qué poder le hemos dado a la ideología? Por esa razón, digo cualquier cosa aquí, se interpreta como que soy de derechas y ya hay alguien que se siente herido personalmente y me increpa, me insulta, me dice que no tengo ni puta idea. Eso no ha ocurrido, ¿eh? Esto lo estoy poniendo como un ejemplo que ha ocurrido, porque yo no hablo de política. O sea, no hablo de ideologías. Entonces, ¿cómo la ideología ha sustituido totalmente, aniquilado a la razón, al discernimiento, a la investigación? Ya no mueve a nadie o a casi nadie a investigar, a decir, bueno, tal ideología o tal otra, voy a investigar, voy a leer, voy a informarme bien sobre una u otra, siempre y cuando ninguna de las dos me cautive a mi ser. No. Cuando hay una discusión de ideología, es un enfrentamiento de persona a persona, ya no de partido a partido. Porque se ha engramado también, se ha trabajado también, tanto en las escuelas, con profesores pues progres o profesores de derecha, que han ido metiendo sus ideologías al alumnado, lo han hecho también, han hecho que vivas, que la política, que las ideologías sea el fundamento de tu vida, el fundamento de tu filosofía de vida. Se vive las ideologías, se vive.
y se muere por ellas. Qué absurdo. Por las ideologías se desarrollan los trozos de carne con ojos que vemos pulular por ahí. No usamos la razón para cuando alguien te da su discurso que es contrario al tuyo, a tu discurso, no a ti. Lo vemos como un ataque directo a ti y entonces sacamos nuestros cuchillos y empezamos a dar cuchilladas porque es así, porque nos está atacando a nosotros mismos. No, está atacando a tu ideología, que no tiene nada que ver contigo. ¿Dónde está el ser? Ese ser consciente, razonador, espiritual. Porque no tiene nada que ver la razón con el espíritu, eso, que eres muy razón, el espíritu no tiene nada que ver. Puede ser razonar y a la vez ser muy espiritual. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día es la jugada maestra de cómo, queriendo o sin querer, ha llevado al ser humano a ser humano y a ser humano ideológico o animal humano, porque la ideología no deja de ser tener, digamos, rasgos de animales, de supervivencia, de ataque, de defensa. Porque tú puedes respetar a la persona, que es eso, tú no puedes, tú debes de respetar al humano, a la persona. Lo que no tienes por qué es respetar su ideología, que para eso es, para discutir, para hablar y para llegar a un consenso, ambas partes, y descubrir ambas partes donde puede haber una pizca de verdad. Pero no, eso, ¿tú qué coño estás diciendo, tío? Eso es utopía. Eso es utopía, colega. Pero igual ocurre con, ya no ideología, ocurre con las religiones. Ocurre con esas familias que han sido religiosas, sobre todo la madre, y que llevaba a los niños a la misa, que los llevaba a los colegios que eran de su religión, vamos a ponerle católicos, y que hizo de su vida su religión. O sea, que bueno, por lo menos tiene cosas, tiene valores que no tiene la ideología. Tiene ciertos valores de humanismo que no tiene la ideología. O que tiene muy mínimo, tiene tufillo nada más. No tiene nada, una pizquita. Por lo menos la religión tiene ciertos valores que podrá ser un obtuso de la fe, de que es así, como yo me he encontrado con gente, evangélicos sobre todo, de que no, que es así, es así, es así. Y si tú me hablas así, es porque tú eres el demonio. Otros igual. Otros que no permiten que el razonamiento, el discernimiento, la lectura pueda desarrollarle otras variables, otras visiones, otros ángulos de ver ese mismo capítulo de la Biblia. No la interpretación que le ha dado un tipo y que te la tienes que creer por pelotas, porque si no vas al infierno. Es lo mismo. No es ideología política, pero es ideología, como yo lo llamo, religiosa. Toda tu vida se basa en esas creencias que un tipo dice que es así.
que ese fragmento de la Biblia es esto, la interpretación la original es esta y es como tiene que ser. Las demás interpretaciones no es cierto, eso es el demonio que dice las otras interpretaciones. Es lo mismo. Todo aquello que construya tu personalidad, que no sea la del ser, la de las experiencias, las de las fuerzas naturales de la que tú vienes, no es real. Son personalidades que están dentro de esos trozos de carne con ojos. Igual. Todas aquellas creencias que nos han metido en la familia, vuelvo y repito, ya sean religiosas, dogmas, ya sean metafísicas. ¿Cuántas familias no han leído a Connie Méndez y se han hecho metafísicos? O sobre todo las madres, también. Porque recordemos que la energía femenina es la imaginación, en la que tiene más capacidad de estar en estas corrientes, vamos a llamarle psicomágicas, ¿no? Entonces, ¿cuánta familia han metido a los hijos a decir que los seres de extraterrestres? ¿Cuántas familias han metido y han leído a los hijos el tema, pues eso, de seres de otra dimensión, inclusive de espíritus? No, eso es del espíritu tal, esto es brujería. ¿Cuántas familias no han estado en estos temas? Y cómo esas familias han abierto, de la misma manera que la ideología ha entrado en esas casas y en esas mentes y en esos cuerpos, pues estas creencias han entrado en ese niño, en esa niña, y ha hecho que su vida, en vez de verla no como se ve, sino en vez de verla no como tu cerebro la interprete, porque la interpreta en función a lo que estábamos hablando, a lo que os estoy diciendo, en función a esas creencias, a esa educación, a esa personalidad tuya, a esos intereses tuyos. Pues, ¿cuánta gente hace de su vida, pues, una santería? Todo santería. No, coloca las velas aquí. No, coloca esto aquí. No, coloca la estampita del Arcángel Miguel aquí. No, coge aguas florales y échala aquí y tal. Pon humo aquí, que esto tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cómo te vas toda tu vida con esa creencia que hacía tu madre o hacía tu abuela? Y cómo se te quedó a ti y tú te haces de alguna forma esclavo o esclava de esas creencias. Porque todo esto, ¿a qué nos lleva? A la esclavitud. Todo lo que os he contado, todo aquello que no permite que seas libre ni de razón, ni te permita discernir y siempre estar en búsqueda de la verdad, no de tener tu razón, sino de la verdad. Eso es gente que está porque tiene que estar. Gente esclava. Y no del sistema, de sus creencias, de su educación, de aquello que sin culpa estos niños recibieron, sin culpa. Entonces, claro, ¿cómo podemos decir a personas que su vida, que han sufrido traumas, no han podido llegar a donde querían llegar por culpa de las ideologías? No, como soy hijo de obrero, tengo que ser obrero. Y ya está, como soy hijo de capataz, tengo que buscarme siempre lo otro. Como soy hijo del catolicismo, de evangélico, tengo que
seguir por esta línea, como soy hijo de la santería, de familia santera o cualquier cosa, tengo que seguir por ahí. Y claro, ya has entrado en esa corriente. Has entrado en esa corriente familiar de inducción y tu vida se basa solamente en lo que interpretas en función de esa educación. Con lo cual es esclavitud pura y dura. Pura y dura, chicos. Porque la libertad, y como lo he dicho siempre, no es hablar lo que te dé la gana. Eso es lo que nos han vendido siempre. Di lo que tú quieras y cuando lo dices te dan. No, hay una libertad mucho más grande que todo eso. Y es la libertad de pensamiento, de razonamiento y sobre todo la libertad del ser. Del ser y de ser como tú te sientas ser honestamente, donde no hay influencias de ningún otro tipo. Eso que tú sientes, pero claro, para llegar a ese punto de sentir lo que tú realmente sientes, tienes que dejar todas estas creencias, tienes que bañarte, lavarte, purificarte, llorar, gritar, todo lo que tú quieras, para quitarte todas estas escamas que se han implementado en ti con programación y que no han dejado que pudieras hablarte, y cuando te has hablado es simplemente para conspirar, para ver una conspiración. Por eso siempre os digo, la conspiración. Yo sé que hay muchos que estáis a favor de la conspiración, porque no sé qué. No significa que soy ni más ni menos, no. Es que cuando entráis en conspiración, ideología, religión, metafísica, santería, espiritismo, lo que tú quieras, filosofías, estáis entrando en esa corriente energética colectiva y es muy difícil salir porque siempre vas a encontrar una disculpa para no salir. Siempre el cerebro va a encontrar una disculpa para decir, no salgas, tío, que está muy bien así. ¿Me entendéis? La verdadera liberación. Más que libertad, yo me gusta llamar liberación del ser. Es cuando ves, sin echar culpa a nadie, sin decir, ay, no, es que el sistema, es que esto, no, el sistema es lo que es, y hace su función. Y esa es la función del sistema. Ahora está, ¿tú quieres ser borrego o quieres ser lobo? Tú decides. Pero claro, es difícil decidir cuando vienes con unas creencias familiares, unas costumbres. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Yo lo entiendo. Está dentro de cada ser, por eso cada ser está en el nivel que tiene que estar. Yo no digo que yo estoy más a nivel, no, eso. Pero cada ser tiene que estar donde tiene que estar y tiene que darse cuenta y empezar a usar la razón y el discernimiento cuando esté preparado. Y hay gente que no está preparado nunca, muchas, millones, miles, que se van al otro mundo sin haberse ni conocido, ni haber tenido cierta sospecha de que no es él el que se ha movido en este plano, sino se han movido unas creencias. Cuando tú te vuelves, digamos, ¿cómo decirlo? Radical. Te vuelves exquisito. Radical no, me gusta más exquisito. Cuando te vuelves exquisito, es cuando empiezas a reconocerte y a desechar aquello
del vulgo, de lo burdo. Cuando disciernes entre lo exquisito de tu ser, de tu conciencia, del pensamiento, de la imaginación, de la razón. Esos son... ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Esas son cosas exquisitas para el ser humano. Lo otro es grosero. Lo otro es... mierda. Así es que esto que se ve como sermón del domingo, que sea hoy sábado, no lo sé. Me da igual. Lo que sí sé es que cuánta gente esclavizada a sus creencias me veo en el mundo, Dios mío. Ya, tío, vámonos, venga, vámonos. Vámonos, chuchu. Tiene cuánta gente. Yo tengo que trabajar, claro. Yo soy esclavo de muchas pasiones que tengo, pero por lo menos estoy en esa búsqueda, he comenzado. Lo importante es comenzar. Comenzado, pues eso, a buscar, a encontrar, a discernir. El problema es cuando no buscas, cuando te crees que lo sabes todo. ¿Cuánta gente sigue creyendo lo mismo toda su vida y no ha cambiado? Porque no le interesa cambiar, porque no le interesa... no, porque cualquier cambio... Oh, wow, esto pincha. Cualquier cambio es doloroso, porque tienes que dejar cosas atrás. Todo cambio es doloroso. Ahora está en ti, en hacerlo muy doloroso, o que entre con vaselina y sea mentolado mejor. Todo cambio es una transformación, viene a través de una transformación consciente y requiere de pelotas, de ovarios, requiere de valentía. Tú estás dispuesto, tú estás dispuesta a tener valentía y a dejar atrás que todo lo que te sucede en la vida es por una situación, es por esto, es por lo otro, pero no te das cuenta que lo que sucede en la vida es porque tú lo has permitido y tú lo estás permitiendo, porque es más, se está más a gusto en esa zona de confort que buscando verdades, destapando engaños, pajas mentales abusivas. Ahí lo dejo. Con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Ver, oír, callar, jugar y bendiciones.